Gracias por estar aquí. Voy a hacerle un paneo breve por los aspectos básicos de mi vida. Esta es mi primera historia en internet y presumo que se requerirán muchas breves historias para contar 56 años de vida. Hago un paréntesis para recomendarle a todos este ejercicio, que es profundamente sanador. Marcada por eventos muy afortunados o muy desafortunados. Como toda vida humana, con subidas y bajadas, como una montaña rusa. Con la particularidad de que fueron propiciados por mí, producto de mis decisiones, que fue lo mejor de todo. En general, los caminos fáciles no han sido atractivos para mí, de manera que me he lanzado hacia lo que quiero, eligiendo caminos estrechos. Viene de la creencia en proyectos a largo plazo, en productos a largo plazo, pasando por la siembra, el riego, el desmalezamiento y la cosecha. En ocasiones, puedo compararlo a una purga inconsciente de pecados. Debo acotar que nací el día de María Dolores, el mes de la Virgen, de la Mártir, septiembre 15. Nací en Venezuela, la capital, Caracas, una de las 4 ciudades más pobladas del país y el centro de operaciones de todo. Y además en un sitio muy particular porque solía ser centro de diversión, donde podías encontrar las mejores pizzas, antros o discotecas, centros de compra, y en la misma clínica donde nacería mi hijo 24 años después. ¿Casualidad o causalidad? Nací feliz, alegre, risueña, adora y con una inteligencia muy aguda, astuta diría mi abuela. Son las características que me destacan, sobre todo la risa, cualidad que heredé de mi padre y que ha sido mi yin y mi yang, mi bendición y mi estigma. Madre de 2 hermosos hombres, junto a quienes crecí y de los que hoy me siento profundamente orgullosa. Diría que son mi gran empresa, mis grandes maestros. Mi padre es un tucupitense de orígenes indígenas guarao, por parte de mi abuela, y por parte de mi abuelo, un margariteño español. Por parte de mi madre, es una maracucha de orígenes merideños por parte de mi abuela, y se presume que es francés o alemán, mi abuelo, o fue, por la fisionomía de mi madre. Deduzco eso. Aquí es donde cobra importancia el conocer o el poder armar nuestro árbol genealógico para definir quién soy, aunque a veces eso no sea posible ni permitido. De mi padre heredé, aparte del físico, como pueden ver, cualidades como el buen humor, el amor por el trabajo, la calidad en el hacer, la investigación, conocimiento de nuevas culturas, el mar y el emprendimiento. Mi madre me otorgó un poco de sus gestos y de las cualidades, la firmeza del carácter, la pulcritud, el orden y la responsabilidad. Mi memoria de vida parte de los 13 años en adelante. Antes de esto, tengo entendido que viajé por todo el país debido a la profesión de mi padre, que fue topógrafo hasta el fin de sus días, a los 79 años de edad. A los 3 viví una experiencia que marcaría mis relaciones sentimentales por muchos años, que requirió un trabajo profundo de sanación, de comprensión, de perdón y de aceptación, relacionado con la infidelidad. Desde los 8 años me recuerdo adaptándome a los convulsos cambios, el divorcio de mis padres, el regreso a la acelerada capital, creando mi propio mundo, donde encontré refugio en la literatura, la música y la naturaleza. Desde que tengo uso de razón amo estudiar.
independientemente del esfuerzo que tenía que hacer para alcanzar los estándares exigidos, sobre todo a través de las comparaciones. He tenido la fortuna de tener maestros y profesores excelentes, con vocación y muy dedicados. En medio del caos y ante la sorpresa de todos, me gradué de bachiller. Gracias a un ser especial que conocí en el proceso, digamos uno de los ángeles de mi camino, quien me aportó amor, comprensión, equilibrio, contención, confianza, conocimiento, disciplina y fe en Dios y en mí mismo. Tanto que me nombraron oradora de honor para el acto final, privilegio que solo le tocaban a los mejores calificados. Fue allí donde pude descubrir mi habilidad para la escritura, asesorada por un ser muy especial, nuevamente, la doctora Yolanda Márquez, que era directora de proyecto en la Universidad Simón Rodríguez, donde posteriormente me graduaría. En contra de las expectativas, me lancé al mercado laboral a los 17 años de edad. Gracias de nuevo al ser especial, quien me hizo de puente hacia mi primer empleo. Tenía urgencia, el tiempo apremiaba, y de acuerdo a mis planes, debía comenzar ya. Anhelaba independizarme, tener mi propio hogar, y como el universo te escucha cuando hablas alto con emoción, allí, en mi primer empleo, conocí a mi futura esposa. Aquel ser especial que te comentaba había cumplido su misión. Quería mi libertad, y escogí el camino estrecho, casarme. Luego vino la universidad, el matrimonio, los hijos, el divorcio y a continuación posgrados, diplomados, autoformación, cursos de ampliación, hasta el sol de hoy que continúo formándome como coach en escritura y en lanzamientos digitales. En mi tercer empleo relacionado con mi carrera, de lo que era muy valorado en ese momento, me instalé y me jubilé. Podría decirse que era la ciudadana ideal del momento. Lo aleccionador fue que nunca me sentí adecuada a la dinámica laboral, por lo lento, por lo burocrático y a veces incoherente. Intenté cambiar de lugar infructuosamente. Entonces le di la razón a quien me decía tiempo para los niños, seguro colectivo, la jubilación. Lo curioso es que nada de eso ya existe. Ni siquiera recibí las prestaciones sociales correspondientes por 25 años de servicio. Tiempo perdido. Rescato el hecho de toda la realización académica que hice y disfruté mucho el ambiente cultural, ya que se trata de una institución universitaria. Fue entonces cuando me percaté que había agotado el proyecto de vida planeado cuando decidí lanzarme al mercado laboral antes de los 18. Tenía 42, cuando tuve que replantear mi vida. Este periodo fue muy rico en experiencias, las que le contaré en otra breve historia, donde desfiló el arte, los espectáculos, la literatura, grandes amores y desamores. Por el año 2010, previo a mi jubilación, una gran amiga y compañera de pregrado me presentó la oportunidad de negocio en la industria de la nutrición y el bienestar en la modalidad del network marketing, con la cual construí un proyecto post-jubilación y el cual comencé a ejercer a tiempo parcial. Luego lo convertí en un negocio físico con la herramienta Club de Nutrición, que ahora se denomina Protein Bar. Lo operé por 3 años y luego debí clausurarlo en el 2016 debido a las inestabilidades del entorno. En esta etapa limpié varias capas de falsas creencias. Conocí mi poder y mi valor personal, que vino de la mano del desarrollo, aumento de ingresos, recuperación de mi bienestar, viajes y relaciones gratificantes con personas afines a mis objetivos. Obtuve la máxima posición de la que podía lograr individualmente, equipo del mundo.
Para el año 2016 había logrado todo lo que las expectativas medias sociales requerían para ser exitosa: pareja, hijos, casa, vehículo, carrera universitaria, empleo, jubilación y conexión espiritual. Incluso algunos me atribuían las características o las cualidades de luchadora, guerrera, determinada y arriesgada. Sin embargo, entre el 2014 y el 2016 atravesé por la llamada noche oscura del alma, la que me dio o me hizo aterrizar en un nivel superior en el campo espiritual. El siguiente año emigré al estado Anzoátegui, cerca de algunos familiares. Tuve que despedir a algunos y me costó adaptarme a mi nuevo territorio 2 años. Desafíos que he superado hasta hoy. Criar a mis hijos en la ausencia parcial de su padre fue una inmensa proeza, y darme cuenta de que ya habían crecido, lo que me hizo a su vez ocuparme de mí misma y de mi misión de vida. Obtener el grado universitario fue un desafío inmenso debido a la gran cantidad de responsabilidades y a personas que estaban en contra. Reformular las creencias y desapegarme de lo material, ya que había crecido en esos valores, apreciando mucho lo material. Encontrar respuestas en la realidad y tomar decisiones difíciles para construir mi nuevo yo. Desafíos por superar. Llevar adelante este gran proyecto que ahora les presento y acompañar en su evolución al mayor número de personas. Podría resumirlo en transitar la subida de la montaña rusa. Mis aprendizajes más relevantes hasta el momento, hasta hoy, junio del 2023, que no todo lo que te aconsejan es bueno, aunque tenga buenas intenciones. Que debemos hacernos cargo de nuestra vida, y mientras más pronto lo hagas, mejor podrás aprovechar tu tiempo. Que hay respuestas que solo encontrarás dentro de ti, no hay forma de encontrarlas afuera. Que el camino hacia el éxito es en solitario, porque te quieran no te van a seguir. Avanza, que venga el que lo vea y luego vienes por el resto. Que hay quienes se alegrarán de tus éxitos hasta que se vean superados, lo que quiere decir que indefectiblemente dejarás atrás amigos y familiares. Momentos determinantes de mi vida. Puedo resumir mi nacimiento junto a mi propósito de vida, considerando la familia en la que nací, lo que he hecho y lo que haré, que marca la diferencia. Mi matrimonio, el primer gran evento organizado junto a mi ex esposo, siendo tan joven, y todo lo que viví mientras duró, incluyendo mis hijos. La noche oscura del alma, vivida entre 2014 y 2016. La transición de mi padre al otro plano fue determinante, puesto que fue allí donde me di cuenta de lo importante que era en la creencia de mis proyectos. Todo se me conmocionó, me sentí como silla de 3 patas. Y digamos que durante el duelo, perdí la fe en mis proyectos. Sé que debe estar contento donde quiera que esté, viéndome donde estoy. Y siempre me acompaña apoyándome y con su confianza. La separación de mis hijos por emigración fue un momento crucial. La ruptura del cordón umbilical con mi madre.
fue un proceso doloroso y necesario que me acompañará por siempre. Mi misión la divido en dos fases. La espiritual, que es sanar vínculos ancestrales, cortar con contratos antiguos, romper paradigmas, hacerlo diferente. Crear conciencia del poder que tenemos de elegir nuestro propio destino, por lo que lleva una bandera, la libertad. Mi propósito terrenal es que tú encuentres tu propósito en una larga vida, productiva, independiente y feliz. Mi visión, convertirme en ciudadana del mundo, llevando mi mensaje donde quiera que vaya. Dejar un legado a mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y futuras generaciones. Acompañar con mi misión a 2 billones de personas. Bien, lo dejo hasta aquí. Gracias por escucharme y hasta pronto. Es la firmeza de carácter, la pulcritud, es la firmeza de carácter, la pulcritud, es la firmeza de carácter, la pulcritud, es la